Pues llegó la hora de poner atención a los consejos de nuestro abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlitos, buen día a tu público. Y hoy vamos a ver un caso interesante, un caso real que de verdad me llamó la atención. ¿Cómo se puede complicar el no hacer las cosas bien desde el principio con una buena asesoría? Y te lo voy a describir y para tu público también. Venga. Pondremos de nombre Rafael a esta persona que en el año 2000 contrajo matrimonio. Y contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué significa? Que todos los bienes que adquieren dentro del matrimonio les corresponden a los dos. Procrean 2 hijos durante la vigencia de su matrimonio. Y también durante la vigencia de su matrimonio adquieren 2 bienes inmuebles, 2 casas y 3 terrenos. Entonces ya tenemos el escenario: casados, sociedad conyugal, 5 bienes inmuebles. Y después se divorcia el señor, solo se divorcia. Recordemos que cuando es un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, son 2 contratos que van de manera simultánea, el contrato de matrimonio y el contrato de sociedad. Pero el señor no le interesaba liquidar los bienes, encontró al amor de su vida en ese momento, se divorcia y se va a vivir en unión libre con otra persona. No liquida la sociedad conyugal, es decir, los 5 bienes están a nombre de él y a nombre de ella en copropiedad. No solamente se divorcia y se acaba el problema para él. No es cierto. Hoy el señor está enfermo, el señor Rafael está enfermo y va a verme para hacer su testamento. Y le digo, ¿a quién le va a dejar sus bienes? Y me dice, a mi concubina, porque con la persona que vive no se ha casado, no tiene hijos, pero han hecho una vida en común que es su concubina. Los 2 solteros y están viviendo en unión libre. Y le quiere dejar los bienes a su concubina. A los hijos dice que no se los quiere dejar porque cuando vivió con su concubina después de divorciarse, tuvieron algunas cuestiones familiares, pleitos que llegaron hasta los golpes de los hijos contra la concubina. ¿Asusados por quién? Por la exesposa. Imagínense qué escenario se puede presentar que el señor le deje los derechos de 5 bienes a su concubina. Y yo le decía, usted ve que ya se murió usted. Aquí ve a sus 2 hijos y a su exesposa sentados con su concubina, queriendo arreglar en paz los 5 bienes que dejó. Pues no. ¿Creen que el testamento es la mejor solución para poder en ese momento poder llegar a un arreglo? No lo van a hacer. Entonces, lo primero que se le explicó al señor Rafael es: liquide la sociedad que formó con motivo del matrimonio, acérquese a su exesposa y liquiden esa sociedad y en ese momento repartan los bienes, los 5. No admiten cómoda división. Con mucho más razón, imagínense a la concubina en copropiedad con la exesposa de un 50% de una casa donde vivieron. Es perros y gatos, ¿no? Pues peor que eso. No van a llegar a una feliz solución. Entonces, cuando se divorció, el señor debió de haber promovido la liquidación de la sociedad. A ver, me queda una casa a mí, otra a mi esposa. Los terrenos se los reparten en favor de sus hijos o como lo decidan, pero no van cargando. Lleva el señor 6, 7, 8 años y no ha podido liquidar la sociedad porque no se ponen de acuerdo. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, que son los copropietarios originales, imagínense que deja como herederas a la concubina. ¿No sería un problema garrafal hacer un testamento en esos términos? ¿No es mejor acercarse a su notario, a su abogado y hacer una liquidación correcta, formal y repartirse los bienes? Ceder un poquito para poder solucionar ese conflicto, porque yo no veo a la exesposa, a la concubina, a los hijos sentados en una mesa de trabajo queriendo resolver sus problemas. Claro que no. Si ya los tuvieron y se liaron a golpes y hubo denuncias y hubo de todo, pues menos van a resolver ese conflicto mediante un testamento. Sí, el que lo hizo ya falleció, ya no está y ya ni siquiera va a poder ver todos los alcances que tiene y las consecuencias de hacer un testamento en esos términos. Por esa razón, creo que hay muchas soluciones antes de llegar a tener estos problemas enormes que se pueden generar y que muchas veces los testadores ya no los ven. Y aún sin testamento, imagínense el señor que llegara a faltar sin testamento, pues se crea un conflicto también porque la concubina
va a reclamar el derecho de heredar durante todo el tiempo que estuvo con su pareja. Entonces, consejo, arranquen el problema de raíz y no lo traigan arrastrando. Una manera es liquidar la sociedad conyugal en el caso concreto y repartirse los bienes que le corresponden y ser de manera personalísima ya esos bienes, ahora sí que dispongan del 100% de esos bienes. O sea, a la hora del divorcio va todo. Completo. Nos divorciamos, pero también liquidamos la sociedad conyugal y ahora sí, esto es mío, esto es tuyo y ya con lo mío hago lo que quiero y tú también. Totalmente. ¿No es más fácil? Es más fácil. Pero a veces ya me quiero salir del matrimonio, me divorcio y hay que se quede todo. Pasan los años y los problemas se presentan. Pero muy fuerte. Brutalmente. Imagínate en una mesa de trabajo sentados a todas esas personas. No lo van a lograr, por supuesto. Si ahorita están los interesados reales, no lo arreglaron, los demás después no lo van a arreglar. Angelito, Carlitos, muchas gracias. con muchísimo gusto para tu público amable que nos ve y nos escucha siempre.